gracias a la gobernación que nos dio la oportunidad de este recinto para que todos los 12 autoridades se reuniesen hoy, ayer y hoy, para llevar a cabo una actividad hacia adelante que es financiado por el Banco Mundial, encabezado por el despacho del viceministro de Asuntos Indígenas. Consideramos que la actividad fue exitosa, ya que las autoridades, cada uno se fueron satisfactoriamente con la información, cada quien en su comarca. Dicho de paso, contamos con la presencia de 6 ministros y 5 viceministros de diferentes carteras. Importante, histórica, de que 6 ministros vengan a la comarca, es un éxito para nosotros en cuanto al Consejo Nacional de Desarrollo Integral del Pueblo Indígena. Aprovechamos para invitarlos a la próxima actividad 21, 22, 23 que se realizará en la comarca Cunayala, donde procuremos llegar con todas nuestras autoridades tradicionales, básicamente, y esperamos contar de igual forma con los ministros y viceministros de Estado para dar seguimiento a los proyectos que se están ejecutando y que se va a ejecutar y lo que está por licitar. Bien, entonces pues llevando con paso firme, llevando soluciones no solamente a los pueblos indígenas, sino a nivel de diferentes territorios indígenas que hay en Panamá. Sí, paso firme a través de nuestro presidente de la República, excelentísimo José Raúl Molino Quintero, y nuestra ministra de Gobierno, licenciada Vinosca Montalvo, pues él, lo que lleva la rienda del viceministro de Gobierno, dando directrices y órdenes que los ministros y los viceministros vayan a la base, dar la cara a los problemas, y es lo que se está dando en estos momentos. Y felicitar a todos esos ministros que han venido, felicitarlos a través de este medio y a los que vinieron, el pueblo de aquí, a los que vinieron a participar y los de afuera, los que no vinieron se la perdieron, los que vinieron, bueno,